Hablemos de comunicación política, error tras error o estrategia. Las recientes protestas sociales llevan 28 días en Colombia, generando toda clase de emociones y sentimientos en la sociedad colombiana. Lo más preocupante quizás sea la errónea lectura que sobre ellas están haciendo algunos líderes políticos. Comencemos por el gobierno. De acuerdo con la Constitución, abro comillas, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Cierro comillas. Mandato de obligatorio cumplimiento para un mandatario en funciones. Ahora, en aras de esas garantías constitucionales, el gobierno debió hacer uso de múltiples herramientas que le permitieran medir previamente la sensibilidad y el sentir de la gente en momentos tan aciagos para el país. Haber previsto así el descontento y el rechazo de las pretendidas reformas, permitiéndole estructurar estrategias preventivas que evitaría el estallido social de la ciudadanía y soluciones alternativas para activar la economía. Hubiera ahorrado la pérdida de muchas vidas y la protección de bienes vandalizados. Por el contrario, presentan la reforma tributaria sin pensar en la gente y después del primer momento de las protestas, el ciudadano presidente se cerró al diálogo, tomándose varios días y un gran número de fallecidos para que el mandatario retirara la reforma fiscal que pretendía llevar adelante y otro tanto tiempo y muertes para que el presidente aceptara dialogar con los dirigentes del paro. Aquí está el primer gran error: no haber entendido que la reforma fiscal fue la gota que derramó el vaso, fue el ya basta. Comprender que las protestas eran la expresión de la indignación colectiva, producto del hartazgo del mal vivir de millones de familias colombianas que durante más de un año sufrieron en silencio su situación precaria, agravada y acallada por la pandemia. No entender eso y a la vez reaccionar con la fuerza de las Fuerzas Armadas para tratar de controlar las manifestaciones solo provocó mayor indignación y rabia en los protestantes. Es cierto que un pequeño grupo de manifestantes generaron violencia, disturbios y saqueo, que para nada son aceptables, pues además desvirtúan la protesta. Pero aquí cabe la pregunta entonces de cómo una de las mejores policías del mundo, la que ha vivido por décadas un país en guerra, que se presume tiene uno de los mejores servicios de inteligencia, no tenía monitoreado a estos pequeños grupos y sobre todo, ¿cómo no pudieron neutralizarlos de manera rápida, eficiente y sin violencia? El segundo error del gobierno ha sido empeñarse en hacer el diálogo con los actores que ellos quieren, en el terreno que ellos quieren y, como dice un amigo, entre manteles y pompas, es decir, encerrados en el Palacio de Nariño en vez de tener la valentía y la sensatez de escuchar a la gente fuera de los muros del palacio. El tercer error ha sido el jugar al enroque del gabinete al producirse varias renuncias en el mismo. El manual más básico de manejo de crisis recomienda que ante una crisis es la oportunidad perfecta de abrir el espectro, abrir el juego, de integrar nuevos actores frescos, no contaminados y con conexiones y puentes con los actores en conflicto, para así buscar acercar a las partes o bien neutralizar algún actor del conflicto. Sin embargo, el presidente Duque ha ido en contravía de esa recomendación estratégica de la comunicación política, cerrándose aún más. Como cuarto error, el presidente Duque y su entorno más íntimo hacen intentos desesperados por mantener a cualquier costa y a toda costa su narrativa de que están haciendo las cosas bien, pero que hay ciertos actores políticos que están empeñados en no dejarles gobernar. El quinto error, y quizás el más reciente, ha sido tratar de engañar a los ciudadanos
con una treta de principiantes de la comunicación política, haciendo grabaciones de declaraciones al presidente, hablando en inglés, tratando de hacer creer en el imaginario colectivo que eso eran fragmentos de una entrevista realizada al mandatario por un medio extranjero. Eso solo ha contribuido a que los niveles de indignación aumenten aún más. Ahora bien, un conflicto cuando se extiende tanto en el tiempo genera un desgaste de los protestantes y sobre todo de la población. Y aquí, como lo advertimos semanas atrás, el Comité de Paro debe reevaluar su estrategia, abrir las puertas a la participación de todos los sectores y sobre todo ser mucho más creativos en las protestas, abandonando el bloqueo de vías que están generando ya desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicinas en algunas regiones del país, oxigenando así los ánimos y la creencia del ciudadano en la protesta pacífica. Esto implica que también los organizadores del paro deben escuchar de la manera más atenta a los ciudadanos lo que los ciudadanos le están diciendo. Deben, como ya dijimos, abrir las puertas y entender que si bien el respaldo de una buena parte del país lo tienen, no es menos cierto que el desgaste y el agotamiento de los ciudadanos, es más aún con los bloqueos, puede ser un factor que le dé al traste con su lucha, cosa que seguramente el gobierno, como también advertimos semanas atrás, podría ser una de sus estrategias, la de alargar el conflicto para, por un lado, jugar al desgaste de los protestantes, pero por el otro lado, tratar de imponer su retórica de que las protestas buscan implantar el modelo del socialismo del siglo XXI. Lo cierto de todo esto es que hay un gobierno patinando en sus errores, con sordera selectiva, empecinados en mantener la línea de acción en función de intereses políticos, olvidándose de la realidad de millones de ciudadanos para los cuales debería gobernar con amplia generosidad. Por el otro lado, el Comité del Paro puede terminar perdiendo el foco, por un lado, por el alargue del conflicto, como ya lo explicamos, y por el otro, por omitir ampliar la franja de actores que, escuchando a los ciudadanos que rechazan la violencia, que aunque no ha sido generada por los protestantes de bien, sí necesita mostrar el interés y estrategias y acciones dirigidas a apaciguarla, poniendo distancia de esa violencia que desvirtúa el verdadero objetivo de la protesta. Mientras los jóvenes están en las calles, con energía, con ánimo y con claridad en los objetivos de lo que buscan con las protestas, pero de eso hablaremos la semana que viene. Bueno, hasta acá la video de columna de esta semana. Como siempre será un gusto escuchar y leer sus comentarios, así que no dejen de seguirme en mis redes sociales para que podamos seguir dialogando. Nos vemos en la próxima video columna.